El 24 de noviembre de 1971, víspera del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, un hombre que se identificó como Dan Cooper abordó el vuelo 305 de Northwest Orient Airlines en el Aeropuerto Internacional de Portland, Oregon, con destino a Seattle, Washington. Vestido con traje oscuro, corbata negra y portando un maletín, Cooper parecía un ejecutivo más entre los pasajeros. Sin embargo, lo que sucedió a continuación se convertiría en uno de los enigmas más perdurables de la historia criminal estadounidense. Poco después del despegue, Cooper entregó una nota a la azafata Florence Schaffner, aunque inicialmente ella asumió que era el número de teléfono de un pasajero interesado. Cooper le susurró: «Señorita, debería leer eso. Tengo una bomba». La nota detallaba sus demandas: $200,000 en billetes de 20, 4 paracaídas y un camión de combustible listo en Seattle para reabastecer el avión. Schaffner, al dar un vistazo del contenido del maletín que parecía contener explosivos, informó de inmediato a la tripulación. El capitán William Scott contactó con las autoridades y, siguiendo instrucciones, mantuvo el avión en patrón de espera mientras se cumplían las demandas de Cooper. Los otros 35 pasajeros a bordo no fueron informados del secuestro y se les dijo que el aterrizaje se retrasaba por problemas mecánicos. Mientras tanto, la aerolínea y las fuerzas del orden reunieron el dinero del rescate y los paracaídas solicitados. Una vez en tierra, en el Aeropuerto Internacional de Seattle, Tacoma, Cooper permitió que los pasajeros y parte de la tripulación descendieran a cambio del dinero y los paracaídas. Mantuvo a algunos miembros clave de la tripulación a bordo y ordenó despegar nuevamente, esta vez con rumbo a Ciudad de México. Especificó condiciones de vuelo muy particulares: una altitud máxima de 10,000 pies, una velocidad no superior a 200 nudos y el tren de aterrizaje desplegado. Además, insistió en que la puerta trasera del avión permaneciera abierta y la escalera de acceso desplegada. Durante el vuelo en algún lugar entre Seattle y Reno, Nevada, Cooper realizó una hazaña audaz. Saltó desde la parte trasera del avión en plena noche y en medio de una tormenta, llevando consigo el dinero del rescate y utilizando uno de los paracaídas proporcionados. La tripulación, al notar que había saltado, aterrizó el avión de manera segura, pero Cooper había desaparecido sin dejar rastro. La búsqueda que siguió fue una de las más extensas de la historia del FBI. Se rastrearon vastas áreas de terreno salvaje en los estados de Washington y Oregon, pero no se encontraron pistas concluyentes sobre el paradero de Cooper o el dinero. El caso, conocido como Norjack, se convirtió en una obsesión nacional. A lo largo de las décadas surgieron numerosas teorías y sospechosos. Uno de los más destacados fue Richard Floyd McCoy, quien realizó un secuestro aéreo similar en 1972. McCoy fue capturado y condenado, pero siempre negó ser Dan Cooper. En 1974, escapó de prisión y fue abatido en un enfrentamiento con las autoridades. Sus hijos presentaron un paracaídas militar modificado que, según ellos, podría estar relacionado con el caso de Cooper. Este hallazgo ha reavivado el interés en el misterio y el FBI evaluó la posibilidad de reabrir la investigación. Otro sospechoso fue Dwayne L. Weber, quien en su lecho de muerte confesó a su esposa ser Dan Cooper. Sin embargo, las pruebas disponibles no fueron concluyentes para confirmar su implicación. En 1980, un niño llamado Brian Ingram encontró cerca del río Columbia unos billetes deteriorados que coincidían con los números de serie del dinero del rescate. Este descubrimiento fue intrigante, pero no aportó información definitiva sobre el destino de Cooper. El caso de Dan Cooper ha permeado la cultura popular, inspirando libros, películas y series de televisión. Su audaz escape y la ausencia de respuestas claras han mantenido vivo el interés del público durante más de 5 décadas. A pesar de los avances en tecnología y las numerosas teorías propuestas, la verdadera identidad y el destino de Dan Cooper siguen siendo un enigma.
La fascinación por este caso radica en la combinación de la meticulosa planificación del secuestro, la ejecución impecable y la desaparición sin dejar rastro. En esa era donde la vigilancia y la seguridad eran menos rigurosas, Cooper logró burlar a las autoridades de una manera que parece sacada de una novela de suspenso. A medida que el tiempo avanza, las posibilidades de resolver el misterio disminuyen. Sin embargo, cada nueva pista y teoría reaviva la esperanza de desentrañar la verdad detrás de uno de los crímenes más intrigantes de la historia moderna. Mientras tanto, Dan Cooper permanece como una figura legendaria, símbolo de un enigma que desafía el paso del tiempo. Suscríbete.